Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Monina y en el videito de hoy les traigo este diseño de uñas que están viendo en su pantalla, que es un difuminado casi casi que perfecto. Este difuminado lo hice con pigmentos. Yo tenía estos pigmentos desde hace mucho tiempo y la verdad es que casi no los ocupo porque ahí sí se hace como un poquito de cochinero, pero bueno, dije, estamos en modo vamos a utilizar todo el material que tengamos y bueno, pues eso es lo que estoy haciendo. Estoy sacando material viejito y lo estoy utilizando con material nuevo y la verdad es que nos va a dar resultados muy padres. Vamos a arrancarnos con el diseño y bueno, para empezar, a las uñitas a las que les vamos a hacer el efecto hombre con los pigmentos, primero las vamos a esmaltar de blanco. En este caso, bueno, son dos uñitas las que voy a hacer con el efecto ombre. Entonces vamos a esmaltar nuestras dos uñitas de color blanco y aquí les estoy enseñando los pigmentos que voy a utilizar. Ya una vez que están esmaltadas las uñitas de blanco, entonces les vamos a poner una base coat, antes de poner los pigmentos. Ponemos la base, llevamos a curar a la lámpara y entonces sí ya ya empezamos a aplicar nuestros pigmentos. ¿Por qué es la base? Porque cuando utilizamos pigmentos sí o sí necesitamos que tenga esa capa de inhibición o que esté así como pegajoso. Ajá, entonces bueno, aquí vamos a ver lo que estoy haciendo con mi primer uñita. Es que primero apliqué el pigmento morado, luego estoy aplicando el pigmento rosita y luego con una brochita así como sueltita, se la paso casi casi que por toda la uña. Ajá, pero procuro darle como en medio, como en la unión de los dos colores. Pues ahí le das y le das y le das. Y luego si ves que le falta en algún otro huequito, otra vez con tu aplicador de sombra le vuelves a aplicar. Ahora, aquí que hice, que una vez que ya puse los pigmentos, le doy otra capa de base coat y lo llevo a curar a la lámpara. Y aquí me estoy siguiendo con mi otra uñita, que es lo mismo. Aplico un color, aplico el otro color con el aplicador de efectos, que son aplicadores de sombras. Entonces ya una vez que están aplicados así lo más como que lo más cerquita posible, y en este caso sí los podemos como que empezar a tocar uno de otro. Por ejemplo, yo con el mismo aplicador de sombras, pues como que le empecé a dar así como que en donde tenía el aplicador más azul, pues ahí le daba en la parte donde fuera moradito y así simultáneamente. Y ya una vez que terminaste de poner tus pigmentos, le pasas la brochita. Miren, aquí le estoy pasando otro tipo de pincelito, que es este pincelito despeinado. Aquí ya terminé de poner la primer capa y ya me voy con la segunda capa. Entre capa y capa tienes que volver a poner base, metes a curar a la lámpara y entonces otra vez aplicas tus pigmentos. Yo nada más di dos capitas, pero no hay pierde, ¿eh? La verdad es que está muy fácil. Igual, como que los pasos son así: pones esmalte blanco, pones una base, pones tus pigmentos, los difuminas, pones otra vez la base, lo llevas a curar a la lámpara, pones otra vez tus pigmentos y ya le pones un top coat. Ajá. Y es todo el chiste. O sea, de verdad, no hay pierde, está muy fácil. Digo, nada más acuérdate que entre capa y capa pues tienes que poner una base. De hecho, no pones top coat, pones base. O si tienes un top coat de esos que deja capita de inhibición, yo creo que también te puede servir, ¿eh? Y para que no te hagas tanta bola de que hay base y base. No, o sea, también puede servir. Pero a mí me sirvió mucho con la base. Y la verdad es que les digo que queda un difuminado casi casi que perfecto, ¿eh? Aquí lo están viendo. Pues es como la gracia de este diseño, la verdad, que es un difuminado casi perfecto. Digo, yo también ya le quise poner aquí como unos efectitos de más, pero básicamente, es más, si tú tienes un diseño y nada más lo quieres dejar así, te va a quedar bien lindo. Pero yo no lo quería dejar así, entonces yo también le puse unas líneas con este painting gel,
Aquí sí me fui como, ay, yo soy mala para la mano alzada. Entonces yo ya me dije a mí misma, la tienes que practicar. La verdad es que eso es algo bien sencillo, porque pues nada más son unas líneas, y para hacer las líneas, estas líneas rectas, pues ocupas tu pincel ese que tienes, el que es largo, largo, de cerditas, así bien larguitas y bien flaquito, con ese. Muchas personas ocupan el otro que es como Spider Gel, pero yo no me salen las líneas. Todavía le tengo que practicar. Ya cuando pueda, ya les hago un videito de que ya lo conseguí. Pero bueno, en este caso, pues nada más le vamos a hacer la línea. La verdad es de que yo me estoy obligando a trabajar un poquito más la mano alzada. Porque sí soy muy mala. Pero, y en otro caso, la verdad es de que esto que estoy haciendo lo hubiera hecho con un sello y me quito de broncas, no sé, o sea, busco un stamping, no sé, de algún diseño que me guste de líneas y ese se lo hubiera puesto. Pero bueno, también hay que entrarle a todo. Y ahorita lo que me están viendo que estoy haciendo es que ya, una vez que termine mis líneas, las llevé a curar a la lámpara y ahorita les estoy haciendo como unos circulitos para utilizar o para tratar de combinar con los otros colores de las otras uñitas. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que, bueno, con mi puntero hice unas bolitas como un poquito gorditas y unas medianitas y así. Y ya nada más les puse este polvito de los de acrílico transparente y ya, pero aquí lo estoy haciendo en la segunda uña, ya lo estoy haciendo como directo el acrílico en el gel semipermanente, porque a mí mi maestra me había enseñado que cuando hicieras el efecto suéter o así, cuando quisieras hacer efectos que te quedara como más gordito lo que estás dibujando, que lo hicieras gordita o sea, gruesecita la consistencia del gel, y con pues se hace más gruesecita. La verdad es que no hay como que tanta diferencia, ¿eh? O sea, sí te queda un poquito más altita porque ya tiene el acrílico, pero en realidad es de que no se nota tanto la diferencia. Entonces hazlo como quieras, la primera o como la segunda uña, de todos modos te va a quedar bonito. Porque a de todas maneras se lo pones y de todas maneras le tienes que aplicar tu acrílico cristal. Entonces, da lo mismo, da lo mismo. Pero bueno, yo les quería enseñar cómo lo hice y cómo me quedó. Y la verdad es que ya, o sea, una vez que ya le pusiste el acrílico, el polvito de acrílico, ya nada más lo llevas a curar la lámpara, le sacudes y ya te quedaron tus uñas bien preciosas. Entonces te quedan los dos efectos, el de la uña que es la base brillante y tus bolitas que quedan mate. Y ahorita ya nada más a una uñita le estoy poniendo esmalte rosita, que fue el de Platinum 3, y a mi uñita el dedo pulgar la estoy esmaltando con este tono 22 de la colección de JR, y a la uñita del dedo meñique con el tono 33 de estas colecciones de Miss Nana del Moñito. ¿Y qué más? Ahorita, aquí casi que ya acabamos. Nada más que yo a la uñita del dedo pulgar, porque no, ¿verdad? Le quería poner así como que unos stickers que tenía y que dije, ay, estos stickers le combinan. Entonces, pues ya lo único que hice fue pegarle los stickers, y ya una vez que estaban pegados los stickers, los hice como bombachitos los stickers con un esmalte de Miss Cherry que es para nivelar. Y ya, fue todo el chiste. Lo limpias, lo llevas a curar a la lámpara y la verdad es de que eso es todo. No tiene mayor ciencia, es un diseño fácil, es cuestión de que le practiques, y pues yo te invito a que saques ya tus pigmentos o todo lo que tengas en tu cajón y lo empieces a utilizar, y pues eso sería todo por el videito de hoy. Muchas gracias por verlo, muchas gracias por darle like, gracias por compartirlo y gracias por suscribirse a mi canal. De verdad, les mando un fuerte abrazo y sean felices, decidan ser muy muy felices, y nos vemos en el próximo videito. Bye bye.